Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión nos enfocaremos en la industria textil. Durante la sesión explicaremos qué son los PFAs, problemáticas que estos presentan, regulaciones para su restricción en los mayores mercados de consumo, métodos de prueba y medidas para mitigar riesgos. Nos acompaña nuestro panelista Rudy Semrau, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria textil. Ahora, me gustaría comenzar con nuestra presentación, dándole paso a nuestro panelista. Adelante, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos bueno, ya tenemos algún tiempecito de no dar algunas charlas, pero sí hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para la industria. Sabemos siempre que los estándares o requisitos sobre sustancias restringidas alrededor del mundo pues está en un constante cambio, hay actualizaciones constantes, mientras se va determinando pues los peligros, riesgos, incidencia de ciertos grupos químicos que pudieran pues dañar la salud. En este caso pues vamos a hablar de los PFAS o sustancias polifluoroalquiladas o tienen otros nombres, por ejemplo, que aparecen en estándares como los PFCs, o sea, se van viendo diferentes nombres, pues ya se va logrando cierto alineamiento, mientras pues obviamente esto va teniendo más predominancia en las discusiones sobre sustancias y requisitos químicos. En principio, pues vamos a hablar de información general de por qué es que se da esta situación con los PFAS y por qué está tomando tanta predominancia con las discusiones, por qué nos deben preocupar estos grupos de químicos, qué regulaciones son las que van apareciendo. Vamos a ver ese entorno regulatorio de cómo es que pues, se están poniendo al día muchos países o específicamente varios estados dentro de uno de los mercados más importantes para nosotros aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar también del panorama regulatorio internacional, vamos a hablar luego de monitoreo y verificación de PFAS, vamos a hablar de métodos de pruebas y realmente qué es lo que pues, nos va a apoyar para poder tomar ciertas medidas preventivas y que pues vamos a hablar por último de químicas alternativas y los planes de acción para la eliminación de estos grupos químicos. Empezando por el tema, ¿no? De que por qué salió esto a la luz, ¿no? Cuando pues la EPA o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos pues hizo ciertos análisis a fuentes de agua dentro del país, pues se dieron cuenta de que hay una fuerte presencia de estos químicos en varios estados, como pueden ver, pues donde está detectado aquí en el mapa. Y eso pues levantó una fuerte alarma. Luego de estos análisis está la presencia de estos químicos y sus cosas que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pues levanta esta alerta y genera una reacción a nivel pues país de Estados Unidos. Y en este caso, normalmente siempre vimos de que Europa va muy avanzado en cierta parte de regulación. Aquí vimos ya que la salida ya se la robó Estados Unidos y Europa está buscando alcanzar en términos de los PFAS en este marco regulatorio para llevar a control estos químicos. Pero sí, ¿qué son los PFAS, no? Los PFAS son pues, esos químicos o estructuras químicas que tienen por lo menos un átomo de carbono completamente fluorado. ¿Sí? O sea, como podemos ver aquí en la pequeña grafiquita, pues los átomos de flúor se encuentran completamente alrededor de todos los átomos de carbono. Y por eso, pues, sus nombres de perfluoroalquilados o polifluoroalquilados. Eh, esta estructura pues tiene propiedades fuertes hidrofóbicas, ¿sí? Y eso es lo que ayuda a que cuando añadimos químicos con esta estructura y estas propiedades, pues vamos a tener unas propiedades de repelencia al agua, repelencia al aceite, en los casos, por ejemplo, de utensilios de cocina, se tenía pues los teflones que pues permite la adherencia hacia la superficie aún a altas temperaturas. Ya vamos a aprender un poquito por qué. Y en nuestra industria específicamente, como bien les decía, pues en el área de textil de cuero, en los materiales textiles, pues esa repelencia al agua puede ser muy deseada en ropa de trabajo o ciertas otras condiciones donde, que, por ejemplo, no queremos que tenemos una propiedad que es de que no se mancha o que es de fácil limpiado.
Entonces agregamos este grupo de químicos. Ya el restante parte de esta estructura química ya pues puede ser una estructura hidrofílica que tenga ciertas otras propiedades, pero lo que pues es de interés para nosotros pues en este momento de lo que estamos hablando es esta porción de la estructura. Eh, los enlaces carbono-flúor son enlaces muy, muy fuertes, son estructuras muy resistentes a altas temperaturas, entonces, u otras condiciones adversas que normalmente van a descomponer una estructura química. En este caso, pues son estructuras muy estables, muy fuertes por esos mismos enlaces, y eso es lo que los hace conocerse como estructuras prácticamente indestructibles y desde donde se les bautizó con el nombre Forever Chemicals o químicos para siempre, ¿no? Eh, y eso, por ejemplo, ayuda mucho con la durabilidad que tienen, la resistencia que tienen estos acabados y pues lo que los han hecho bastante, bastante deseables. Estos químicos pues son sintetizados, son producidos por el hombre y pues hay alrededor de 9.000 tipos de PFAS, o sea, de estructuras. Como pueden ver, imagínense todas las combinaciones y permutaciones que pudieran existir con estas estructuras. Y estamos hablando de un universo bastante grande, una familia muy, muy grande de este tipo de químicos. Los existen, pues, del tipo polimérico o no polimérico. Los acabados, por ejemplo, que utilizamos en las superficies de los textiles, pues, en los productos químicos van a ser los no poliméricos. Y cuando ya son estructuras, por ejemplo, como una membrana que repele el agua o una situación así, pues ya sería de la parte de los poliméricos. Como pudieron ver, pues esa cadena de carbonos puede tener diferentes longitudes. Entonces los PFAS pues se fueron clasificando entre aquellos de cadena corta y cadena larga. Y ya empezó a salir un poquito de confusión ahí porque muy al inicio, y vamos a ver por qué más adelante, empezaron a salir regulaciones restringiendo la utilización de las cadenas largas. Cadena larga pues son aquellas que tienen 7 o más átomos de carbono que componen esa cadena, y las cortas pues serían 6 o menos, ¿sí? Las primeras regulaciones pues salieron restringiendo las cadenas largas, por eso creo esa confusión. Ahorita todos los PFAS pues están siendo restringidos, independientemente si sean cadenas cortas o cadenas largas. Pero mientras va avanzando la regulación, pues vamos a ir viendo esos pequeños ajustes a los requisitos tal vez de nuestros clientes y qué es lo que están buscando, como por ejemplo químicas alternativas. Como podemos ver en el ejemplo en el slide anterior, ya había empresas que dijeron, bueno, vamos a sustituir nuestro pipas de cadenas o C8 para C6, y entonces ahí ya no tendríamos problemas. Pero hoy por hoy pues ya todo se va regulando. Poco a poco, mientras van apareciendo las reglas y las leyes, y van teniendo su fecha de vigencia. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, para nuestra industria, pues en ropa y accesorios? Podemos ver la ropa con acabados repelentes de agua manchados, de manchas de aceite, ropas para exteriores que van a tener que tener ciertas propiedades de repelencia o coberturas, en el calzado, en textiles para el hogar, para alfombras, tapetes, en la industria del cuero, pues es bastante deseable esta parte de la repelencia al agua en algunos tipos de calzados, especialmente también en el área de equipo de protección personal. Por ejemplo, veamos repelentes de agua en ciertas batas o mascarillas, entre otras cuestiones, pero también uniformes para bomberos y demás, pues porque la verdad, estas también por sus resistencias a las altas temperaturas y cuestiones así, pues es que ayudan, ¿no? Y en otros, pues otras industrias, pues que no son tan relevantes para la industria textil, pero por ejemplo, utensilios de cocina, los antiadherentes en la industria de cosméticos, espumas contra incendios o todo, pues se puede encontrar. Entonces podemos ver que la aplicabilidad de estos PFAS es bastante, bastante amplia, y eso es pues lo que ha levantado esa alerta, pues no solo se llama una industria, pero en nuestra industria textil, pues son bastante utilizados. Vamos a ver, por ejemplo, en los antiespumantes, por ejemplo, que pudieran potencialmente tener esto, y pues sí, son químicos que se utilizan durante, por ejemplo, procesos de teñido, lavados o acabados, ¿no? ¿Por qué nos deben preocupar entonces los PFAS, ¿no? Y vamos a ver en estas tres secciones. En la parte de medio ambiente, pues lo que dijimos, ¿no? Estas estructuras son indestructibles, son muy, muy fuertes, van a permanecer en el ambiente añales, muchísimos, muchísimos años en el ambiente, y no se van a deshacer.
Son muy difíciles de eliminar con técnicas convencionales de purificación de agua. Se pueden dispersar a largas distancias, especialmente pues, los de cadena corta. Pueden pues, ser transportados fácilmente, llegar a las fuentes de agua subterráneas. Puede haber, por ejemplo, por el aire también una contaminación de fuentes de agua, o sea, digamos, hay lagos adyacentes o una cuestión así, o ríos hacia lagos, cuestiones así. Entonces, sí se pueden dispersar bastante fácil y son muy persistentes. La bioacumulación, pues esta se refiere a cómo, digamos, mientras está en toda la cadena alimenticia y el pececito muy pequeño va comiendo cositas con pifas y entonces poco a poco pues se va magnificando durante hasta llegar al depredador apex, o sea, por ejemplo, nosotros los humanos, donde nos consumimos todo lo acumulado, porque nada de esto pues se fue rompiendo durante la vida del pequeño animalito o los pequeños, toda la cadena de animalitos hasta llegar a nosotros. Entonces hay una magnificación de la presencia de este PFAS. Estas pues se van a ir adheriendo a proteínas, se alojan en órganos como en el hígado, se mantienen en la sangre. Como les decía, los PFAS de cadena larga pues se acumulan fuertemente, pues se van a alojar fuertemente. Los de cadena corta pues se transportan, son mucho más móviles y se transportan mucho más fácil. Por eso es los riesgos de fácil contaminaciones cruzadas y cuestiones así con los de cadena corta. Específicamente ya con el humano, pues los altos aumentos en los niveles de colesterol, el impacto en el peso al nacer de los bebés, efectos negativos en los sistemas inmunológicos, los posibles riesgos y aumentos de cáncer, alteraciones hormonales. Y, por ejemplo, muy asociado a los efectos del sistema inmunológico, pues ya resistencias a las vacunas. Entonces podemos ver que sí ya es pues, un riesgo bastante alto con estos químicos. Entonces, derivado de que pues ya se determinó cuáles son los riesgos, cuál es la presencia, por qué es que son añadidos y cuáles son sus usos, pues ya empezaron a salir ciertas demandas, ¿no? Demandas de decir, bueno, tú causaste estos riesgos, esto desembocó en este daño a estas personas, a este grupo de personas, y ya productores químicos que venían desde 1946 produciendo ciertas cosas, pues ya están teniendo que pagar ahora multas multimillonarias, $1.000 millones para resolver reclamos de lesiones personales, cuestiones así, por ejemplo, que hay una cera para los esquís, una marca Swix ya tuvo que pagar $375.000. Prop 65 ya van más de $750.000 en resoluciones que se tuvieron que pagar derivadas del Prop 65. Pues Prop 65 ya tiene la parte de los PFAS incluidos y otras regulaciones de California que vamos a ver más adelante que como ya han ido saliendo. Y así podemos ver, o sea, realmente ya empezaron esas lesiones humanas ya a generar reclamos y demandas. Entonces esto obviamente pues pone el pelo parado para todos nosotros, marcas, manufactureros y todos añadidos aquí en la cadena de producción de los textiles. ¿Qué tanto pues, se han encontrado? Pues estudios independientes o estudios de entidades, por ejemplo, la Universidad de Florida encontró hasta en papel higiénico los PFAS, en Notre Dame encontraron en textiles para niños, encontraron un 65% de muestras seleccionadas, pues, específicamente con ciertas propiedades anunciadas y cuestiones de que ya tenían 65% de presencia de PFAS. Plaguicidas, la EPA encontró 6 de cada 10 productos. Entonces, por ejemplo, si son de cadena corta y de alta movilidad, pues se pueden mover a través de la planta y eso pues obviamente va añadiendo a esa bioacumulación o contaminaciones a fuentes subterráneas. Hay un grupo de trabajo ambiental, también hizo más en textiles para bebés y niños y detectaron flúor en varias de las muestras analizadas. Y así como podemos ver, pues continúan esos estudios para ver en qué tipos de producto, pero sí se ve un tema bastante, bastante amplio, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones que van saliendo ahora entonces en Estados Unidos? La EPA pues es una de las que está pues, liderando mucho de esta parte de estudios. Pues ahorita pues tiene un plan 2021-2024 para investigar, restringir, remediar en la industria, remediar en el sentido de cuáles son los requisitos que van a tener.
específicos. Y por ejemplo, bueno, la EPA a partir del 2020, el 25 de septiembre, pues ya coloca lo que es un SNUR, o por sus siglas en inglés, que son una regla de uso nuevo significativo. Y es, por ejemplo, bueno, con ese tema, o por ejemplo los SNUN, que son notificaciones de uso nuevo significativo. Ya cualquiera que está manufacturando un nuevo producto que sabe que tiene PFAS intencionalmente añadido, pues ya tiene que hacer notificaciones y avisos de su uso para ver, cuando se le permite, 90 días antes, por ejemplo, de comenzar la fabricación y procedimiento. Entonces, esto es relevante porque es qué niveles de controles tenemos que tener en la cadena de suministro para poder hacer esas notificaciones 90 días antes de un proceso de manufactura. Entonces, imagínense cuánto nosotros tenemos que conocer de toda la química que existe en el proceso de producción y todos estos componentes que yo estoy agregando. Y, por ejemplo, como vamos a ver más adelante en caso de contaminaciones, de cómo conocer todo lo que está alrededor de mi producto. Estos específicamente, las notificaciones, pues son de usos intencionados. Ya vamos a ver un poquito más adelante la diferenciación entre uso intencionado, no intencionado y contaminaciones. ¿Sí? Eh, en este ámbito regulatorio, pues todos hemos oído de la Prop 65 y cuáles son esas notificaciones de 60 días que pues obviamente le avisan a alguien de que se le encontró esto y tiene 60 días para remediar o hacer ciertos acuerdos y eso es lo que va generando estas demandas. En todo 2022 pues se vieron en ese total pues 16 demandas en todo 2022, pero vamos viendo esto mucho más acelerado en 2023, que ya en mayo ya se llevaban 12 notificaciones generales. Entonces, va a pasos cada vez más acelerados porque obviamente pues no tiene, si vemos por ejemplo en los tipos de textiles o tipos de productos, pues ya vamos viendo cómo esto va creciendo y no está restringido a un tipo de producto, ¿verdad? O componente inclusive, ¿no? En la parte de TPCH, el Toxics in Packaging Clearinghouse, pues es en los estados que están adicionados a esta regulación para controlar los químicos o riesgos en el empaque. Hemos visto donde, por ejemplo, hacemos análisis de cromo 6, mercurio, plomo, cadmio en el empaque para que esto pues no llegue a las fuentes de agua, pues ya se está en una prohibición a los PFAS en los empaques, como podemos ver desde febrero de 2021. Recuerden que TPSH pues no es una ley federal, se han añadido los estados y van haciendo requisitos y hemos visto esos requisitos cuando, por ejemplo, mandan al laboratorio y te dicen, bueno, mándame el empaque porque tenemos que hacer la verificación o la documentación de respaldo para el empaque que estás usando. Vamos a ir viendo ahorita regulaciones para los diferentes tipos de productos. Aquí, por ejemplo, en tipos de productos juveniles y es la AB 652. Lo interesante acá en las regulaciones de cada estado, sí, y ahí sí, cada micropaís que se forma en Estados Unidos y que va sacando su regulación, pues le va poniendo ciertos límites, ciertos topes, y ahí es donde se va generando tanto por un poquito tal vez de confusión a veces de cuáles son las medidas, hacia cuánto tengo que apuntar, qué es lo que está restringido. Por ejemplo, vemos en California, aquí los PFAS, y recuérdense, estas son estructuras que contienen flúor. Sí, entonces, por ejemplo, restricción en este caso es prohibido si se agrega intencionalmente que tiene un efecto funcional o técnico, o sea, un PFAS agregado intencionalmente al producto o un acabado agregado intencionalmente que contenga más de 100 partes por millón como flúor orgánico total. O sea, recuerden, estas son estructuras de carbono, son estructuras orgánicas y al tener los flúors añadidos o pegados a la estructura, pues ya constituyen como flúor orgánico total, ¿sí? Hay de la misma manera flúor inorgánico total, ¿sí? O el flúor total, ya son terminologías que ya deberíamos empezar a manejar acá en la industria y entender bien en cuanto a los requisitos de los clientes y cuando vamos leyendo esos manuales que a veces son bastante complejos, ¿no? Por ejemplo, Colorado, pues ya terminó con productos químicos PFAS, ¿sí? Ahí estamos hablando de PFAS. Entonces ya vemos la diferenciación en decir, ok, yo voy a analizar buscando estructuras químicas de los PFAS o estoy buscando flúor. Es como, por ejemplo,
un análisis, por decirlo, cualitativo, es decir, si hay flúor, entonces es posible la presencia de un PFAS, o yo voy y hago directamente el análisis para encontrar si hay esta estructura específicamente. Acuérdense que los laboratorios tenemos, por ejemplo, los equipos, aquí en ITT, por ejemplo, tenemos los equipos para poder encontrar si tengo el PFOA o PFOS o cuestiones así. Ya son análisis específicos alrededor de los PFAS, que es la gran familia. ¿Sí? Minnesota, pues ya de nuevo agregado intencionalmente. Y estas palabritas, ¿no? El agregado intencionalmente, mucho que está viniendo mucho de las pláticas, ya tenemos que ver, porque agregado intencionalmente es, pues yo sé que lo estoy colocando en el producto y por lo tanto ya tengo que o hacer una notificación o eliminarlo completamente. Si lo sé, depende si es una prohibición o si la regla es de notificación, ya solo es un aviso o mandar algún documento de preaviso al Estado. Entonces, es una complicación que es muy complicado a veces también para las marcas de cómo manejarlo y por ende, pues se tiran hacia decir, bueno, tengo que eliminar este químico porque ese manejo de todas esas notificaciones en muchos casos una inmensa cantidad de productos que estoy ingresando al país, pues no lo hace viable, ¿sí? Como podemos ver, pues las fechas en vigor, estamos hablando pues en este caso de la California, esta es en cuanto a productos textiles y calzados, el otro de productos juveniles, esta es la AB 1817, prohibido si se agrega intencionalmente, requisito adicional de certificado de cumplimiento que indique que el artículo textil no contiene productos químicos PIF, o sea, ya ahora ya hay con la AB 1817, pues sí, un documento que hay que presentar. Pero aquí es súper importante ver que existen todas estas regulaciones, pero platicar directamente con mis clientes, con mi importador, cómo es el manejo que ellos van a hacer, qué documentación hay adicional y cuál es el rol, por ejemplo, de los laboratorios en facilitar este tipo de análisis. En la parte vamos a leer, por ejemplo, en esta parte nota, ¿no? La presencia del umbral de PFAS agregado intencionalmente en o por encima de 100 ppm, que es 1 de enero de 2025 y en adelante, medido como flúor orgánico total. El límite se reducirá a 50 partes por millón que entra en vigencia el 1 de enero de 2027 en adelante, que todas estas fechas pues pueden acelerarse o ya quedan planificadas, pero eso ya también nos explica por qué en algunos estándares o algunos requisitos de clientes ya empezamos a ver, yo voy a medir contra 100 ppm ahorita, pero a partir de tanto va a ser en 50 ppm, o yo desde ya estoy yéndome a 50 ppm de flúor orgánico total versus los PFAS que van a tener otros límites específicos, ¿no? Pero todas estas palabritas son lo que van armando ese andamiaje de los requisitos de los clientes o estándares de industria, por ejemplo, como la firm. Ya vamos a ver un poquito más gente cómo está redactando dentro de Affirm esto. Mobiliario textil, muebles tapizados, para que vamos viendo, no solo es en la ropita, sino también mobiliario textil. Obviamente, pues mucho de las telas que se utilizan en muebles tienen pues algunos grados de repelencia, acabados que no permitan manchados, etcétera. Y obviamente, pues ya están entrando en la colada de acá de las regulaciones y cuáles van a ser los requisitos y podemos ir viendo las fechas efectivas, ¿no? De que cada uno se va haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando cuáles son aquellas regulaciones que son de notificación, ¿sí? O sea, prohibición total, pero yo tengo que notificar al Estado y es un aviso por escrito al Departamento de Protección Ambiental si el PFAS es utilizado intencionalmente. De nuevo, por ejemplo, en Minnesota, algo muy, muy similar. Y podemos ver, pues, estas entradas en vigencia, pues, tampoco son tan lejos, pero esa infraestructura interna de todos esos documentos, cómo va a ser, pues esas son grandes complicaciones un poquito para las marcas, los importadores a esos diferentes estados. Eh, los informes de productos para niños son otros tipos de cuestiones que ya, por ejemplo, ya son requisitos que ya están en vigor. Y ahí, si lo vemos, por ejemplo, no estamos hablando de flúor total o todo un grupo de PFAS, sino estamos hablando de estas subfamilias dentro de los PFAS, el PFHXS, el PFOA, PFOS, entre otros.
y que ya son informes que se deben de realizar y entregar a los estados antes de entrar en comercio. Como vemos entonces, pues vimos ahorita mucho de lo que se está moviendo en términos regulatorios, lo vimos dentro de Estados Unidos y si lo vemos ahorita pues en un calendario, pues 2030 ya es un PFAS prohibido en todos los tipos de producto, viendo para atrás, pues vamos viendo de que TPSH, por ejemplo, los PFAS en materiales de empaque de bienes de consumo, pues empezó en febrero 2021, productos juveniles en julio 2023, pues ya ahorita, ¿no? Por ejemplo, las ceras de esquí ya tiene una prohibición. Y así podemos ver cómo los diferentes productos y esas entradas en vigor que pues ya se vuelve bastante fuerte ya a partir de enero de 2025 hasta llegar a una prohibición total en todos los tipos de productos en 2030. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en Europa? Pues, o qué están haciendo, pues obviamente, qué tipos de artículos, los tipos de PFAS, o los POPs, por ejemplo, que es dentro de la regulación de los contaminantes orgánicos persistentes o estructuras como la que vimos, que es bastante persistente en este caso de los PFAS. Y hay registros, por ejemplo, de menores a 1 microgramo por metro cuadrado en la superficie de un textil. Esto ya está desde agosto del 2010, y así vamos viendo pues ya la entrada de lo que está ahorita en vigor, que ya son situaciones muy específicas, o por ejemplo, ahí vemos en el tercero que ya es C9, C14, que son las cadenas largas. Acuérdense que la diferencia entre cadena corta y cadena larga es el límite, es los 6 carbonos, ¿sí? Estos son 9, 14, pues ya existe desde que esto entra en vigencia de febrero de 25 de 2023. Una prohibición sobre estos con límites en partes por billón, ¿sí? O sea, de menores a partes por billón, ya son límites bastante pequeños, ¿no? En términos de Europa, pues sí, se quiere llegar en 2026, 2027 a una restricción ya muy efectiva, restringiendo el uso de los PFAS. Obviamente, pues están desde el 22 de marzo, este periodo de consultas. eh, Hay bastante retroalimentación, pero ya pues están bastante limitados los estados hacia llevar a esa prohibición de los PFAS. Eh, pero sí, todo encaminado de nuevo a este 2026-2027. Ahora, obviamente todo esto está en periodos de consultas, en nuestra alimentación, pues hay, por ejemplo, dos opciones como podría quedar al final la situación en Europa, que es pues opción uno, una prohibición total, o una opción dos, donde se establece un límite de 25 partes por billón de cualquier PFAS medido con un análisis pues con química húmeda directamente buscando estas estructuras. La otra condición, por ejemplo, 250 partes por billón para la suma de los PFAS encontrados, como suma de análisis específico de estos compuestos orgánicos. También con el flúor total encontrado, con no mayor a 50 partes por millón, o sea, incluyendo aquellos que son los poliméricos. ¿Se acuerdan? Los no poliméricos, pues son de los químicos que se utilizan, de las estructuras poliméricas, por ejemplo, como estas barreras que se utilizan, o, componentes, por ejemplo, ya de una prenda que imparten esa propiedad. Entonces, uno es el textil tratado con uno polimérico o un polimérico que es parte de la estructura del producto, ¿sí? Eh, en, en términos, por ejemplo, ZDHC, pues ya siempre PFAS ha estado incluido, o claro, se van agregando ciertos subfamilias de los PFAS, ¿no? Como vimos, pues como son estructuras que tienen grandes cantidades, los sulfurados, u otros tipos de la parte de la estructura, del lado hidrofílico de la estructura. Entonces,
ZDHC pues sí ya tiene mucho tiempo de tener los PFAS y pues obviamente sigue impulsando para no encontrarlo. Recuérdense, pues es bastante difícil eliminarlos por los procesos normales de tratamientos de aguas, entonces hay que tener mucho cuidado. Pues por ejemplo, si yo intencionalmente voy a estar creciendo mucho en acabados de repelencia, por ejemplo, en lo que yo trabajo, es muy probable que voy a poder empezar a verlo en las descargas. Recordemos que el ZDHC, pues si está en la parte de inputs, process y outputs. En el output medimos las descargas de agua y en las descargas de agua, pues pudieran encontrarse estos veces que son, como les decía, o estructuras muy móviles o muy resistentes que se podrían encontrar pues en las salidas de agua. Entonces, ahí es donde, pues, por ejemplo, ya en base a todas estas regulaciones, pues ya se encuentra dentro, también medido en las descargas finales. Otro estándar, por ejemplo, muy fuerte en nuestra industria y que se ha vuelto casi que la Biblia de las sustancias químicas ya analizadas en el producto. Sí, y vemos que en el caso de Affirm, pues muchísimas de las marcas con que nosotros trabajamos se encuentran pues como signatarios de Affirm o están integrando Affirm como ya su RSL. Recuerden, en el caso de ZHC estamos hablando de un MRSL, un Manufacturing Restricted Substance List, y en el caso de Affirm, pues es el Restricted Substance List, que es lo que vemos en los materiales de los productos o en los productos como tal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquellos que están muy familiarizados con Affirm, la famosa matriz que ellos manejan, donde se manejan un uno si es un alto riesgo de incidencia, o sea, que es un riesgo de que uno de estos químicos peligrosos o químicos restringidos se pueda encontrar sobre los materiales. Si tenemos un uno, pues es una alta probabilidad de que sí aparezca. O número dos, por ejemplo, es un poquito menos frecuente y pues ya queda una opción, pues como si quiero hacer una verificación muy profunda de mi material, pues ya incluyo los números dos. En el caso de PFAS, sí, de los PFAS, vemos que está como un L, uno un uno, pero con una nota, ¿sí? Y la nota L, perdón, no se logra leer muy bien acá, pero pues habla de que si es algo, si tiene un acabado de repelencia al agua, aceite, algo que yo intencionalmente le estoy dando una propiedad, pues obviamente se debe de analizar para los PFAS o si es sospechoso de una contaminación. Vamos a hablar un poquito más adelante de por qué son esos riesgos de contaminación. Y dentro, pues ya yéndonos a la sección de qué es lo que se restringe, pues vemos acá lo que les comentaba, all PFAS as measured by total organic fluorine, ¿sí? O sea, midiendo, por ejemplo, en el material la presencia de flúor orgánico total. Y como vimos, se recuerdan en la parte de regulaciones, donde están estableciendo límites de 100 partes por millón hasta 2025 y a partir de 2027 pues esto se reduce a 50 partes por millón. Pues Affirm pues nos da las metodologías que se utilizan, cuáles son los límites de reporte y obviamente los laboratorios tenemos que trabajar muy fuerte en buscar tener la tecnología suficiente para esos límites de reporte y los límites de detección que estas regulaciones van exigiendo, ¿no? Luego, pues ya tiene cuáles son los requisitos para estas subfamilias que conocemos. O sea, normalmente en la parte de los químicos, hay un caso o ahí sí como la matrícula específica o el número específico asignado a un grupo químico pues nos daría un número acá. Aquí estamos hablando de subfamilias, por lo tanto hay muchas estructuras o diferentes compuestos incluidos en cada una de estas subfamilias. Pero vemos que de esta subfamilia, pues no debo encontrar en 1 microgramo por metro cuadrado en total, 25 partes por billón, 1000 partes por billón. Y todos tenemos mucha costumbre de hablar en términos de partes de ppms, ¿no? De partes por millón, pues aquí estamos hablando de ppbs, ¿no? Entonces ya, pues la química pues se va poniendo más complejo. No es algo pues tampoco que haya saltado a esos límites, siempre han sido límites bastante reducidos, pero podemos ver de que
Mientras más pequeño, o sea, los riesgos pues son más altos. Estoy buscando algo en cantidades muy, 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 muy pequeñitas, ¿no? ¿Qué hacemos entonces en términos de monitoreo y verificación? Y vamos a hablar de tres términos, ¿no? Que es la contaminación intencional por ejemplo, la presencia intencional de los PFAS, la contaminación no intencional y una contaminación cruzada, ¿sí? Porque todos, pues, esto es lo que nos lleva a tener riesgos de encontrar PFAS en el producto. Y aquí le marqué, por ejemplo, con amarillo, azul y un grisito, que está un poquito difícil de ver ahora que lo veo así, pero eh, la, si vemos nosotros, por ejemplo, si nosotros fabricamos algún tipo de producto que tiene que tener propiedades de repelencia, ¿sí? Es muy probable que yo tenga una contaminación intencional. Yo le estoy agregando un químico. Si no conozco bien su contaminación, su composición o de qué está hecho el químico, yo no he hecho las preguntas apropiadas a quien me provee estos químicos, yo intencionalmente estar agregando un PFAS. O sea, el no preguntar y no averiguar qué es lo que le estoy colocando, pues no es una defensa bastante débil, porque yo sé que en este caso los PFAS, pues su cualidad es esa repelencia. Y si yo estoy produciendo o manufacturando un producto con repelencia, pues entonces ya debería hacer la pregunta de si esto tiene este riesgo de los PFAS. Entonces ahí estamos hablando de pues una presencia intencional de los químicos. Hay una materia terminada que tiene esta propiedad. O sea, por ejemplo, una membrana que yo voy a colocar en mi calzado que me da esa propiedad de repelencia al agua o de protección, ¿sí? Entonces ya es un componente del producto que ya tiene esa propiedad. Entonces los marcamos en amarillito porque ya es una presencia intencional. Entonces yo tengo que saber que esto no tiene PFAS y levantar la mano de manera oportuna. Cuando hablamos de, por ejemplo, ya en estos grisitos de contaminación cruzada, por ejemplo, yo no le estoy impartiendo esta propiedad, pero es posible que en donde yo estoy manufacturando mi producto, en la textilera, cuestiones así, o en la lavandería, pues se están haciendo muchos procesos de lavados que incluyen, o acabados, perdón, que incluyen estas propiedades de repelencia. Entonces, puede ser que ellos sí tengan una contaminación cruzada porque acordémonos, son estructuras muy, muy resistentes y que pueden permanecer y que son muy móviles. Entonces yo sí pudiera contaminar potencialmente. Y recuerden, en Affirm que vimos esa línea roja con la nota L y que nos decía sí, pero cuando es sospechoso de una contaminación cruzada. Entonces, por ejemplo, tal vez el siguiente batch, si no tengo buenos procesos de limpieza de los equipos o de mantenimiento en el proceso, pues yo sí pudiera llegar a una contaminación de productos, ¿sí? Y recuerden, las cantidades que estamos buscando, pues sí son bastante bajas en términos de ppbs, ¿no? En procesar adornos metálicos chapados o recubiertos pueden contener estos químicos PFAS, o sea, no solo estamos hablando de en el textil, puede ser que en los adornos metálicos haya una presencia de PFAS. Eh, los aerosol, hay algunos productos de aerosol que los venden, que pudieran, por ejemplo, ahí sí es una contaminación no intencionada, porque, por ejemplo, yo lo utilizo para que la superficie no se me pegue el producto. Entonces coloco este aerosol para que no se me pegue la prenda, qué sé yo, en un proceso de serigrafía, una cuestión así. Yo coloco este anti-stick y coloco la prenda. Entonces, no es algo que yo intencionalmente estoy agregando el PFAS, pero se está dando realmente, pues, le estoy añadiendo esto de una manera no intencional. Entonces, ahí sí está en la parte de contaminación y no intencionado, pero sí es uno de los riesgos, ¿no? Entonces, como vimos, esas mismas estructuras, como por ejemplo, como hacen en los sartenes del teflón, que no permite que se peguen. Entonces, todos esos procesos que tienen algún tipo de producto para que no evitar que algo se adhiera o que se pegue, potencialmente pudiera tener estos PFAS, ¿no? Unión de tableros, pues ahí estamos hablando un poquito ya de usos con maderas. Esto es muy relevante, por ejemplo, para la industria de muebles, para mejorar la hinchazón del agua fría y la unión que pudiera tener en ciertos muebles. El acabado en los acabados, por ejemplo, como humectantes o antiespumantes pudieran tener estos PFAS. Entonces también es mucho de analizar la química que yo estoy utilizando, de que pues obviamente traiga sus certificados, de que te hayan hecho las pruebas.
específicamente para esos tipos de productos para ver de que no los contengan para que yo no tenga esa contaminación no intencional. Entonces ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, más o menos qué es eso de contaminación intencional o presencia intencional, la contaminación no intencional o la contaminación cruzada. Ahorita, por ejemplo, ya vemos en la parte de la cadena de suministro, ¿no? En empaques como adhesivos utilizados en stickers o tintas de impresión, pudieran encontrarse estos tipos de productos, ¿no? Las bolsas de plástico, por ejemplo, en su manufactura, podría ser para que no se peguen en el proceso de producción, una cuestión así que tengan que añadir ese tipo de químicos. Hay que, pues, también ver en la cuestión del empaque. Por eso es que mucho de esta parte vieron que TPCH casi que fue uno de los que saltó primero. Ahora, con muchas de las iniciativas de sostenibilidad y el agregar materias primas recicladas, por ejemplo, es que yo no conozco su origen y una cuestión así, pues son contaminaciones tal vez no intencionadas porque yo no conozco específicamente el origen de un material y a qué estuvo expuesto y puede ser que yo introduzca PFAS por utilizar un producto reciclado. Entonces, pues, por ejemplo, esos análisis pues, se van requiriendo, pero ahí pudiera ser otra fuente, ¿no? Lo que hablamos un poquito de los aerosoles para evitar que se peguen. Luego, pues en los aditivos como los lubricantes, en las máquinas de coser, por ejemplo, también hay que ir analizando eso porque de nuevo son de los azulitos que pudiera ser o una contaminación o una no intencionada. Los antiespumantes, como les decía un poquito, en la industria textil y de cuero también son que se analizan. Y entonces, cuando vamos y hay un documento que se llama el Smart Grid, que es el de ZDHC para controlar, por ejemplo, los químicos. Y hago mención a ZDHC pues siendo un programa casi que público, ¿no? Incluye los PFAS en muchos de estos tipos de productos. Si vamos en la lista del Smart Grid y vamos a ciertos tipos de lubricantes o antiespumantes o cuestiones así, vemos de que tienen la X cuando yo tengo ese producto, esa formulación química que quiero analizar, que tienen esa Xita ahí en la parte de los PFAS. Rápidamente, entonces pasamos a los métodos de prueba. Los métodos de prueba, como vimos, entonces existen los métodos de prueba para identificar la cantidad de flúor total o ya específicamente los análisis dirigidos específicamente para encontrar PFAS o de esas subfamilias, encontrar si hay alguna de las presencias. Aquí están pues los métodos. ¿Cuál es el propósito? En el flúor total, pues detectar si hay presencia de flúor. Si hay presencia de flúor, hay tal vez una estructura totalmente fluorada, como vimos que es de los PFAS. Aquí específicamente el propósito y es yo ya le enseñé a mi equipo cómo se ve un PFAS y me lo va a tratar de encontrar y cuantificar en ese textil o, por ejemplo, en esa muestra de agua de descarga, como hacemos aquí en el laboratorio Intertech cuando hacemos los ZDHCs o cuando nos piden pruebas de Affirm, por ejemplo, y ya nos vamos con estas metodologías y vamos analizando. ¿Cuál es el equipo de prueba? Pues aquí hablamos de un cromatógrafo de cromatografía de iones con una bomba de oxígeno para pues hacer esa combustión y una bomba de combustión y pues yo analizo lo que queda ahí con esta cromatografía de iones para ver si encuentro halógenos, en este caso específicamente flúor. Utilizo técnicas, por ejemplo, en el área de química húmeda de este lado después de la extracción con disolventes orgánicos, pues ya con un LC masas, por ejemplo, ya son equipos bastante complejos para poder determinar, porque si estoy buscando cantidades bien pequeñas de estructuras, en algunos casos bastante complejas. Límites de detección es súper importante. Por ejemplo, ahí si la química húmeda logra encontrar 10 a 100 partes por billón. Recuerden que estamos buscando 200, 250 partes por billón, depende el PFAS en esos selectivos. En el caso de flúor total estamos hablando de 20 partes por millón, es lo que pues por lo menos la tecnología actual logra determinar, ¿sí? ¿Cuál es la limitación? Pues aquí solo voy a saber si encontré flúor. Entonces, aquí es donde empezamos a ver estos requisitos de clientes o regulaciones o memos de parte de los clientes que me dicen, bueno, sí, me voy a inventar algo, ¿no? Pero con reglas como, por ejemplo, si yo encuentro flúor total abajo de 50 partes por millón, ok, no hay nada más que hacer, pero se hace una nota, por ejemplo, en el informe, ¿sí?
Si está entre 50 a 100 partes por millón, el flúor total, yo procedo a hacer un análisis ya con disolventes orgánicos, ya un análisis selectivo o específico de PFAS para determinar si encuentro los PFAS. Ahora, si encuentro más de 100 partes por millón, definitivamente el producto está rechazado, porque entonces sí es muy probable de que tenga una contaminación fuerte. Y recuerden, por ejemplo, el Standard Firm, ahorita es los requisitos de estados o cuestiones así. Por ejemplo, California decía 100 partes por millón de flúor orgánico total, es el límite. Entonces, ven esos tres escenarios que encontramos alrededor de lo que es ese requisito del cliente. Y es muy importante ir hablando con los clientes. Otros clientes, por ejemplo, tienen un límite de 0 a 20, ok, va como aprobado, que es ahí sí es límite de detección, ¿no? Entonces, ya se reporta como no detectado. 20 a 100, por decirte algo, pues se va a análisis ya de PFAS selectivos, o arriba de 100 ya va como un rechazo total, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender claramente cuál va a ser ese requisito con mi cliente y pues ir discutiendo y saber realmente cuáles son esos límites que yo tengo que encontrar en mi cadena de suministro, perdón. Hablamos de flúor orgánico total. O sea, estas metodologías que ponemos acá es de flúor total y la composición del flúor total es flúor inorgánico total y flúor orgánico total. Recuerden, la estructura que estamos buscando es una estructura orgánica completamente fluorada y que pudiera ser el flúor inorgánico. Por ejemplo, en algunos países, cuestiones, agregan flúor al agua, ¿sí? Entonces ahí se constituiría, por ejemplo, la posible presencia de un flúor inorgánico total. Lo que sí es, por ejemplo, se lava, o sea, se cae de la superficie muy fácilmente versus, por ejemplo, nuestros compuestos, estos PFAS especiales que sí se adhieren muy bien a la superficie, que esa es una de las grandes e importantes propiedades que tienen, por eso es la alta durabilidad y cuestiones así. Pero, ¿cómo lo analizamos? Por ejemplo, nosotros en Intertech tenemos un método interno donde pues determinamos el TF, el flúor total, encontramos cuánto es flúor inorgánico total, cuánto pudiera ser presencia y por pues, pura diferencia encontramos cuánto es el flúor orgánico total. Ya hay otras metodologías, obviamente, y equipos también que nos van diciendo el contenido específico de flúor orgánico total, pero lo que estamos buscando pues es por lo menos estar en o debajo de estos 20 partes por millón. Sí, y bueno, sí, ya específicamente en los documentos de la Unión Europea, pues ya se está obviamente documentando y explicando de que el flúor inorgánico total es muy, muy, muy baja su incidencia en un producto terminado. Sí, o sea, yo lo analizar en el agua, pues poder encontrar este flúor, pero ya en el producto terminado, porque obviamente pues se va a lavar, se va a quitar, entonces el flúor inorgánico total es poco la presencia. Y realmente hemos hecho nosotros también, o sea, de muestras que nos han llegado de muchísimos clientes también, hemos visto muy poca o baja incidencia del flúor inorgánico total. Química alternativa, y es, ok, va a haber una prohibición de PFAS, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos a mover? ¿Qué le podemos agregar al producto? Porque realmente son acabados o especificaciones muy deseadas a veces por los consumidores o acabamos que sí se quieren tener. Y es muy difícil, pues ya tener una alta costumbre ahorita o alta dependencia, por ejemplo, de estos químicos. ¿Con qué lo reemplazo? O sea, ¿qué es lo que sí va a ser seguro y va a tener muchos retos para llegar a eso? Uno, por ejemplo, la durabilidad. Recuerden, nuestra estructura estas peligrosas son muy resistentes y también no se degradan, no les pasa nada, entonces tienen una alta durabilidad. Entonces, mi reemplazo va a tener que ser algo con mucha durabilidad. Recuerden, si tenemos clientes que nos dicen, sí, yo quiero que me haga esta repelencia en original y después de 25, 50 lavados, una cuestión así. ¿Con qué lo sustituyo de que va a tener esta situación? Pues hay que ir viendo cómo en el mercado va apareciendo. Como se acuerdan, uy, cuando fue esto en 2008, cuando, que los eftalatos aquí no encontramos tintas libres de eftalatos o eran carísimas, una cuestión así. Y ahora yo creo que cuesta más encontrar tintas con ftalatos que de la otra manera. Pero bueno, vamos, ahí sí una situación específicamente de mercado. Como les decía, la vida corta que pudiera ser por una degradación, depende pues el nuevo acabado que estoy colocando.
Hay unos, por ejemplo, que son quitapones, o sea, ahí sí que tapo un hoyo y abro otro porque agrego una repelencia al agua, pero atrae aceite y se mancha fácilmente. Entonces, si es un quitapone y es un trabajo bastante algo que vamos a tener que hacer todos en ir buscando estos reemplazos o pues obviamente mientras se van determinando nuevas alternativas, ¿no? Alternativas, pues hemos visto, por ejemplo, hidrocarburos a bases de parafinas, por ejemplo, que ya sabemos que esas son hidrofóbicas, pero bueno, van a tener, por ejemplo, tal vez el proceso de manchado o la durabilidad en la superficie, siliconas, poliuretano, nanomateriales, acrilatos, que pudieran utilizarse, pero como les digo, a veces es tapar un hoyo abriendo otro, ¿no? Y hay que ver, obviamente, que esa química también no vaya a caer en algún tipo de regulación, pero es pues muy importante ir oyendo de las alternativas. Pero antes que todo esto, pues es cuál es mi plan de acción. Ahorita que ya tengo esta información, pues uno es qué productos utilizan intencionalmente o tienen una propiedad que potencialmente pudieran tener un PFAS. O sea, por ejemplo, yo tengo este producto con un DWR. DWR es, por sus siglas es Durable Water Repellency o repelencia durable al agua, ¿no? Yo lo tengo, lo estoy produciendo o le estoy colocando esta membrana a mi producto, pues entonces voy a tener que hacer las preguntas claramente de saber de que no lo estoy agregando intencionalmente el PFAS, hacer mis encuestas, no encuestas, pero por ejemplo, todas esas pesquisas o averiguaciones con mis proveedores de qué productos o cuál es la composición de los químicos que me están dando para esos tipos de acabado específicos. Eh, Toca ahora también examinar los productos de alto riesgo. Si ya sabemos si son productos de alto riesgo, por ejemplo, una membrana que tiene una alta capacidad de repelente, cuestiones así, pues bueno, por lo menos analizarle la presencia de flúor total. Trabajar con los fabricantes de tela o las curtiembres o cortuderías sobre, pues, si tienen todos los controles para asegurarnos que nos van a tener, cuando manejan, por ejemplo, los acabados especiales que potencialmente podrían tener esto, bueno, cuáles son las medidas que están teniendo para que no existan esas contaminaciones no intencionadas o cruzadas. Monitorear en el caso de los textileros, ¿no? Monitorear constantemente el agua de fluente para ver estos PFAS, porque pues ya está incluido entre ZDHC, pero obviamente va a ser un indicativo de que hay un químico en mi proceso que me está dando esta presencia de PFAS. O sea, es como cuando te haces un examen de sangre y lo analizas y te encuentras un problema, y pues es algo que estás ingiriendo o algo que está en tu ambiente que se está ahora representando en la sangre, ¿no? Así es como lo veríamos en la parte de textil, ¿no? eh, un programa de certificación que cubra la verificación de PFAS, por ejemplo, algunos manufactureros que ya tienen, por ejemplo, su sistema de gestión de químicos interno, pues cómo le notifican a su proveeduría de esa eliminación y los certificados que requieren alrededor de no presencia de PFAS y esa educación que tenemos que tener con los proveedores. Y, y estas pues son algunas de los planes de acción, ¿no? O sea, sí estar muy atentos, saber muy bien cuál es la presencia de estos. Si lo leen, pues da mucha información de dónde se puede encontrar, igual que el ZDHC, el MRSL, en cuáles son los químicos. Pueden buscar el Smart Grid o nos lo pueden pedir a nosotros, buscarse aquí con la oficina más cercana de Intertech y discutir un poquito más de en qué productos químicos existe esa X para los PFAS, para saber más o menos en qué químicos y no ponerme a analizar el 100% de todos los químicos, sino buscar aquellos que específicamente se ha identificado, porque ya hay ZDHC u otros estándares químicos ya han hecho la labor de decir en estos tipos de productos se podría encontrar PFAS y hacer un análisis un poquito más guiado, ¿no? Y bueno, hasta aquí está la información que les quería compartir. Perdón que fue bastante corrido, eran bastantes slides, pero pues, si quieren iniciamos una breve sesión de preguntas o pueden enviarlas aquí a infolatam@intertech.com. ¿Ya? Muchas gracias, Rudy. En efecto, daremos paso a las preguntas en el chat. También comentarles que estarán apareciendo unas encuestas en la pantalla y en el chat para saber su opinión. La primera pregunta es de Alberto Valdés. ¿Es una derivación del flúor que se utiliza para la pasta de dientes?
Bueno, mira, no, vamos a hablar con los químicos que estamos hablando o los componentes químicos ya son productos manufacturados para cierta función específica. O sea, son compuestos químicos que han sido manufacturados. Esos 9000 no ocurrieron o se derivaron de algo de la naturaleza. Son compuestos orgánicos que han sido creados para esa función específica. Y como viste, de un lado tienen lado hidrofóbico y el otro lado el hidrofílico porque va a estar cumpliendo esos dos lados una función específica sobre el textil, ¿sí? Entonces, no son derivaciones y, como vimos, son estructuras muy, muy estables que no se deshacen, ¿ok? O sea, entonces no son derivaciones. Gracias. Enrique Flores dice, ¿qué proceso de lavado recomiendas en una lavandería de hotel para eliminar los PFAS en servilletas y manteles? Ah, ah, mira, antes de decir con qué lo limpio, con qué lo lavo, cuestiones así, es mejor analizar la química de entrada que yo tenga para ver que mis inputs, lo que va a ingresar a mi lavandería no tenga pipas. Porque no sé por qué razón, pues tú le estarías agregando estas propiedades a las sábanas o cuestiones así que por su naturaleza no deben repeler el agua, ¿sí? Pero sí te diría mejor dedicarse ahorita, como decíamos en el plan de acción, a buscar por qué yo pudiera tener PFAS, porque como vimos, son bastante resistentes y no te sabría decir, por ejemplo, cuántos rinces posteriores para eliminarlo, porque de todas formas, si tú tienes esa química ya incluida en tu proceso, lo vas a estar inyectando a las fuentes de agua de tu país donde te encuentres esos PFAS. Entonces, dediquémonos a buscar realmente cuál pudiera ser esa fuente del PFAS, ¿ok? Gracias. Julia Emperatriz comenta, si un proveedor cuenta con el certificado o Ecotex, ¿acredita el cumplimiento de estas restricciones en PFAS o alguna certificación lo acredita o necesariamente se tendría que testear cada producto? Eso es súper interesante. Mira, el, los diferentes estándares, y yo creo que es bien importante también hacer ese cotejo de lo que los estándares también estén buscando los PFAS específicos. Acuérdate que estamos hablando de 9000 posibilidades, ¿no? O sea, 9000 posibilidades y hay que ver las familias que están listadas. O sea, yo, por ejemplo, haría un cotejo y es un estándar muy, muy, muy completo. Hay que hacer también los cotejos de qué dice mi manual de cliente, qué me está recomendando Affirm, qué es lo que me dice este estándar de los PFAS que yo tengo listados, porque por ejemplo, si me lista cuáles son los que están analizando, yo sé que es un trabajo bastante arduo, pero ver de que realmente sí todos los estándares cubren. O sea, estos que mencionas, pues sí son bastante completos. Ahora, no solo estamos hablando del específicamente ese material, sino como vimos, también hay fuentes de contaminación no intencionada o contaminación cruzada. Y entonces ahí es donde ese pequeño aerosol que lo tengo al final porque evita que me quemen la prenda en la plancha o camine mejor sobre la prenda y no se estira, cuestiones de nada, potencialmente puede hacer. O el ese spray con el que yo evito que se me pegue la prenda a la plancha en la serigrafía, ¿no? Entonces, ya es una búsqueda bastante más amplia y como les decía, busquen en Smart Grid o acérquense a nosotros para buscar, por ejemplo, dónde potencialmente los químicos pudiera tener un riesgo de presencia de PFAS. Gracias. Norma pregunta, ¿ustedes tienen las pruebas PFAS? Sí, es correcto. Sí, tenemos las pruebas de PFAS, tanto de la química húmeda como los de flúor total. Ahorita vayan, pregúntenle a sus clientes, analicen en sus manuales, va a empezar a aparecer el bendito TOF, el Total Organic Fluorine en muchos de los registros de clientes y hay que entender bien, bueno, si es 20, lo que les comentaba, ¿no? De 0 a 20, de 20 a 100, qué sucede y qué pasa con mi producto, ¿ok? Pero sí, nosotros realizamos todos esos análisis. Gracias. Enrique Flores, si no tienes el kit para flúor, ¿cómo prevenimos? Si no tienes el kit para flúor, tal vez es así, bueno, estar que me la amplíes un poquito más. No prevenimos. O sea, si no tienes tú cómo hacer tu prueba internamente, la voy a contestar de esa manera. Si tú, como fabricante, no tienes la prueba para hacer la cantidad de flúor total, mira, para lograr
20 partes por millón que les comentaba del análisis de flúor total o flúor orgánico total, necesitas, como te decía, una bomba de oxígeno pegada a un cromatógrafo de iones, o sea, para poder identificar qué es lo que tienes ahí. Son varios miles de dólares en inversiones de equipo que tienes que hacer ahí. Lo que tú tienes que hacer es, en muchos casos, si ella exigiendo cadena arriba, o bueno, como lo ven ustedes, cadena abajo, o sea, hacia mi productor de químicos, qué certificaciones, qué pruebas son los que he realizado. No les venden solamente a ustedes, muchos les van a empezar a hacer las preguntas y esa es eliminación a veces también documental que yo puedo hacer el la parte química, pero sí necesito saber qué es lo que yo le estoy colocando a mi producto y qué productos químicos yo utilizo y exigir, por ejemplo, ciertas medidas de parte de esa proveeduría hacia la eliminación de esos PFAS, ¿vale? Pero sí, si tú lo quieres hacer, tienes un producto sospechoso, si tengo un DWR, pues aquí estamos nosotros, nos puedes enviar las muestras y podemos ver los análisis. Gracias, Rudy. Yader Calix pregunta, los aditivos de ayuda a secado en serigrafía son de Magna, pero tengo los certificados o Ecotex. ¿Sería necesario realizar pruebas de PFAS? Esa es una situación que debes verificar en la parte de la marca. Muchas marcas pues sí dicen, ok, si tienes los certificados y puedes validar realmente que no hay ninguna presencia, eh, te lo acepto y te quita el requisito de prueba. Habrá otras marcas que dicen, no, yo sí quiero que lo hagas porque en la etapa que tú me lo estás dando, qué sé yo, tal vez sea un hilo, tal vez sea de una tinta, una cuestión así, pero ¿qué pasa con todas las otras partes de la cadena de producción? ¿Sí? Entonces sí es bien importante conocer cuáles son los requisitos de marca. Pues, en muchos de los casos, las marcas, pues por medio de documentación, los sustentos que tienen, pues obviamente certificados válidos y referenciando específicamente el producto que nosotros estamos haciendo, es que te quitan el requisito de prueba. Una pregunta más, dice, ¿el teflón de las sartenes es también un PFAS? Como tal, sí. No, yo no, la verdad no soy experto en la parte de esto de utensilios de cocina y decirte, ah, ya, ahorita ya tienen todas sus sartenes. No, una cuestión así, sino es de cuáles son las averiguaciones. Siempre cuando vemos, por ejemplo, notificaciones de retiros de producto y cuestiones así, pues sí son muy publicitadas, muy específicos digamos, alguna marca en específico, alguna cuestión en especial, ya hubieras visto algún retiro voluntario de producto, una cuestión así, si ya presentara ciertos riesgos específicos, ¿sí? Entonces, muchas cosas, pues, es cómo es añadido, qué parte del componente es, y cuestiones así, que lo que va dando el resultado en el producto. Entonces, ya tú verías, por ejemplo, como te decía, un retiro voluntario, por ejemplo, de alguno de esos productos, ¿ok? Nos vamos con esta última pregunta. Dice Amairani, en la industria automotriz, si un componente cuenta con la certificación PROP 65, ¿significa que cumplimos con PFAS? Ah, mira, como tal, Prop 65 no es un proceso de certificación, es un proceso de que yo le coloco que me requiere colocarle una etiqueta a un producto para avisarle al consumidor que tiene la presencia de algún químico. Como tal, no hay una certificación Prop 65 y los requisitos, por ejemplo, de prueba en las AB que vimos ahí de California cuando estamos hablando específicamente de California, pues sí hay un proceso ya de entregar un certificado o entregar algún resultado de prueba. Eh, pero lo que hablábamos, ¿no? En algún momento de que salió de una pregunta de alguien, si tú tienes, por ejemplo, un componente que tú lo tienes certificado, todo, pero no te exime de que todo el resto de la cadena de producción tienes que asegurarte de que está exento de. Si, por ejemplo, tú tienes un componente primario del cual tú tienes una certificación, que te digo yo, un botón metálico, una cuestión así, eso me dice si todo el producto al final va a estar libre de no, porque pues hay muchos procesos de conversión por ejemplo, si este es un botón metálico que voy a colocar en un jeans, pues va a llevar un lavado, va a llevar un acabado, va a llevar varios procesos antes de llegar al producto terminado que pudiera agregarle esos pisos. Entonces hay que ver, por ejemplo, en qué etapa te encuentras, qué fue lo que analizaron y realmente que no haya otra contribución externa, como lo vimos, no intencionada o de contaminación cruzada.
Gracias, Rudy. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del webinar. Agradecemos su participación en este seminario web. Hasta la próxima.